Bueno, muy bien, retomamos. Habían hablado en el bloque anterior Verónica y Fernando. Alejandro, te pregunto. Sí. Sobre algunas de las máximas que decía Rodrigo, máximas como con frases contundentes, ¿no? Por ejemplo, es culpa exclusivamente del presidente de ANCAP que hoy estemos sin guardia gremial en un paro y a volver histórico este paro en la refinería. ¿Qué pensás? Bueno, eso parece ser hijo de la situación de la denuncia del convenio del que hablaba Verónica, pero en todo caso a mí me parece que cuando se establecen estos conflictos en apariencia tan irreconciliables, Sí. es donde yo siento que hay que por lo menos hacer dos análisis que lucen como contradictorios. El primero, de entusiasmo. ¿A qué me refiero? A mí me parece bien que discutamos las cosas una y otra vez, aunque sea necesario. Entonces, los proyectos del país, qué rol juega el Estado en general, las empresas públicas en particular, cuáles son las misiones, los deberes, las obligaciones, cómo dialoga eso con el sistema político, las decisiones de la población a través de las elecciones o las consultas populares. A eso no hay que temerle, forma parte de las repúblicas libres, democráticas, y yo creo que siempre fortalecen y siempre hacen bien. Pero para que eso fortalezca y haga bien, se necesita la política. Y desde ese sentido me parece que la política está un escaloncito por debajo, al punto tal que creo que fue bastante explícito. Vos creo que se lo preguntabas, Victoria, acerca del rol que está jugando o que debería estar jugando el Ministerio de Trabajo, sí, tal como Verónica. Y a mí me parece que desde el afuera, o sea, desde el relativo afuera que puede suponer el análisis de estas cosas, me parece que el rol del Ministerio de Trabajo sería el adecuado, sería el correcto, sería justamente para el que, aunque forme parte del gobierno, estar llamando a partes a encontrar puntos de encuentro, no para que cada uno se salga de su trillo ideológico o conceptual, sino para que las cosas en el marco de una república puedan seguir funcionando. Bien. Alfredo. Es una pulseada entre el directorio de ANCAP y el sindicato. El conflicto es uno más, como hubo otros antes. Él lo dijo, hubo conflictos con los gobiernos anteriores del Frente Amplio, y yo no me olvido más de aquel conflicto grande por el servicio médico que tenía ANCAP, que fue conflicto duro, porque no querían perder el servicio médico, no querían pasar al sistema integrado de salud, lo pelearon. Entonces, es decir, el sindicato ANCAP... ¿Lo ganaron o no al final? No, creo que pasaron directamente. Al FONASA. Sí, me parece que tienen... No, sí, tienen... Creo que no lograron el tema. Bien. Lo cual me parece lógico. Si somos todos trabajadores, todos tenemos el mismo derecho. Ahora, lo que hay es una publicidad grande, y Estipani sí que es un tipo que conoce ANCAP, porque es funcionario de ANCAP de muchos años, ¿tá? O sea que no es fácil tampoco llevarlo a los ponchazos o con argumentos, porque conoce el monstruo de adentro. Ahora, lo de la refinería, están armando un circo bárbaro de ambos lados, ¿no? A ver, ¿por qué? Porque vamos a entendernos. La refinería, como bien me robó mis ideas que iba a expresar mi amigo Marguerite, la refinería se para cada tanto tiempo para arreglar, ponerla en mantenimiento, etcétera. Y combustible se importa con mucha frecuencia cuando está parada la refinería. Es decir, o sea que no es el fin del mundo, ni que pare la refinería, ni que haya que importar combustible. Lo que sí es simbólico el hecho de que se pare por un acto gremial. Exacto. Entonces ahora lo toman, por un lado, como que desde hace 48 años, de la época de la huelga general contra la dictadura, que ahí sí fue un símbolo realmente, porque ahí se paró de golpe, de una. Y los milicos quedaban como locos, no sabían qué hacer con ese tema, pues se les acababa el combustible. Pero acá se para en forma equilibrada, se negoció con los ingenieros, etcétera, para hacer un paro normal y va a llevar también, lleva un tiempo para volverla a funcionar. Ahora bien, lo otro es, por un lado, decir de que se pierde mucho dinero, que no sé cuánto, o que no se importa nunca combustible. No es cierto, se importa combustible a cada rato. Y el fondo, lo que está, no es como es la canasta de fin de año o la fiesta de Reyes de los niños. Vamos a entendernos, eso es ridículo. Que un sindicato para por ese tipo de cosas no va. En el fondo lo que está es el Portland. ¿Qué hacer con el Portland? Y la pulseada es si se asocia o no ANCAP con privados o sigue teniendo una cuestión propia. Es decir, ¿quién define la política que va a llevar ANCAP por el Portland? ¿El sindicato quiere hacer una cosa o la quiere hacer, y el directorio quiere hacer otra? Están en esa puja. Evidentemente, los sindicatos yo creo que no cogobiernan. Vamos a entenderlo. Los sindicatos plantean reivindicaciones, pelean por sus derechos, organizan a los trabajadores, pero no cogobiernan. Yo no creo en el gobierno. ¿Y con esta sindical. huelga?
¿eh? Y con este paro, ¿es una pretensión de cogobernar? Y en los hechos le están metiendo el palo a la rueda. Y aparte se toma el plebiscito del 2003 como un símbolo, justo el mismo día del plebiscito. Si está todo muy cargado de simbolismo. Con mucho color, eso querés decir. Me parece que hay mucho color, Mucho cuando en el color, fondo bien. la cosa es qué hacemos con el Portland. ¿Y qué hay que hacer con el Portland? Esto se los pregunto a ustedes como uruguayos. El negocio que da pérdida, que ya lo sabemos, que requiere una inversión para hacerla competitiva de unos 100.000, ¿cuánto dijo? 100 millones de dólares, ¿no? 100 millones de dólares. Hay voluntad de... ¿Cuánto le deja de ganancia al país, en definitiva? Hoy da Además, pérdida. ese negocio. Hoy da Hoy pérdida. sí, digo, si le inyectáramos esos 100 millones, que dice FANCAP que con eso la haces competitiva. Es que yo no sé si lo haces competitiva necesario? por el ¿Queremos mercado, eso? por el mercado interno, porque se produce más Portland en Uruguay de lo que se usa. ¿Tá? Las otras empresas, entre ellas Cielo Azul, cuando se instala acá, porque acá están las canteras, pero la idea es exportar para Brasil. Ellos tienen los contactos o los mecanismos de exportar a Brasil, cosa que una fábrica de ANCAP, si vos no tenés contacto, es muy difícil también lograr vender en otros lados. ¿Tá? Ahí toda una cadena de distribución que no es sencilla. Y evocar la falta de viviendas para mantenerla Pero funcionando. la falta de vivienda no es porque falte Portland. Bueno, pero lo dice Sí, FANCAP. pero me parece que la falta de vivienda es porque no hay voluntad política de construir más. Que no tiene que ver con Portland, se consigue. ¿Tá? Lo que no hay es voluntad política para construir más vivienda, me parece. Bien. O no hay plata. Vamos a escuchar ahora entonces, si les parece, al presidente propio de ANCAP, Alejandro Stepanisic. ¿Me escucha bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas Victoria, a tardes, todos. sabemos que anda por Bella Unión y con reuniones. Gracias por darnos unos minutitos. Bueno, teníamos en el bloque anterior, teníamos al presidente de FANCAP, a Gerardo Rodríguez, obviamente dando su visión de las cosas, y fue muy contundente en decir que entiende que la responsabilidad de que hoy la refinería esté parada, sin guardias gremiales, es exclusivamente suya, por haber denunciado el convenio que los exime de alguna manera de esa guardia gremial. Sobre ese punto, ¿qué comenta? Victoria, lo primero que hay que decir es que cuando las partes se sientan y acuerdan algo es para cumplirlo. Y el sindicato incumplió un convenio que estaba firmado en el año 1993, que fue renovado en el año 2000 y que desde entonces se renovaba en forma automática todos los años. En ese convenio se establecían conceptos de polivalencia que no se siguen aplicando, conceptos de flexibilidad que no se siguen aplicando, y básicamente una de las obligaciones fundamentales del sindicato en las controversias que pueda tener con la administración era el preaviso de las medidas gremiales de 48 horas. Y eso no ocurre. El sindicato o sectores del sindicato toman decisiones y ejecutan medidas de fuerza que después de ejecutadas son comunicadas a la administración. Eso supone un desorden en la relación entre el sindicato y la administración y dificulta mucho las operaciones y dificulta la planificación eficiente de las operaciones. El 5 de agosto pasado, el directorio de ANCAP resolvió comunicarle al sindicato que el 31 de diciembre ANCAP no iba a renovar automáticamente el convenio y proponía 5 meses de negociación con el sindicato para un nuevo convenio. Buscamos un convenio que sea potente, un convenio que sea de largo plazo, un convenio que le dé a la administración y a los trabajadores las herramientas para encontrar la versatilidad, para encontrar la eficiencia que necesita para enfrentar los desafíos de la transición energética. Cuando uno lee la resolución del 5 de agosto, lo que ve es el fundamento jurídico de la denuncia de un contrato. Y así se lo hicimos saber al sindicato y le dijimos: estamos diciendo que no vamos a renovar al vencimiento el convenio colectivo, pero vean que nosotros estamos argumentando como para denunciar el contrato. Y nosotros no lo hacemos ahora porque no queremos que se nos diga que no damos posibilidad de negociar o de dialogar. Estamos ofreciendo 5 meses de negociación. En el mes de noviembre se reiteraron las medidas gremiales sin aviso a la jefatura, sin aviso a las gerencias. Hay un sábado, que es el que motiva la resolución del directorio de denunciar el convenio definitivamente. Hay un sábado en el cual hay un consejo federal y a las 12:30 del mediodía se le comunica a ANCAP que ese día ya estaba de paro la flota fluvial, que media hora después se iban a cortar las horas extras y que al día siguiente, el lunes, a partir de las 22 horas del domingo, iba a haber un paro de 24 horas.
Entonces, entendemos de que para que las dos partes sigan dialogando normalmente, para que las dos partes acuerden cosas nuevas, lo primero que hay que hacer es cumplir con los convenios existentes. Bien. El sindicato no lo cumplió y por eso lo denunciamos. Bien, permítame una repregunta en esto y después ya salimos de acá. Rodríguez, el presidente de FANCAP, no sé a qué se refería exactamente, pero decía como que hubo una especie de acuerdo en el que todos se habían puesto de acuerdo, pero que usted dijo igual no va más. ¿A qué acuerdo hace referencia? No sé, habrá que preguntarle a él, porque acuerdos en Dinatra no hubo. Ayer lo que hubo fue una propuesta de la Dirección de Trabajo respaldada por ANCAP para prorrogar algunas condiciones de convenio. ¿Se referiría a eso? Las horas sindicales, y el sindicato lo que planteó fue que ellos aceptaban dar las guardias gremiales solamente si el convenio seguía vigente. Entonces, la respuesta clara es, si acordamos la forma de sacarnos un convenio encima, si acordamos la forma, el procedimiento que tenemos que hacer las partes, cuando una se siente que la otra incumplió para denunciar el convenio, y lo seguimos, bueno, el convenio cayó. Y cuando hicimos esa resolución y cuando tomamos esa resolución y se la comunicamos al sindicato, le transmitimos al sindicato también que queríamos acordar con ellos y queríamos negociar con ellos las guardias gremiales, porque está lejos de nuestro espíritu cercenar los derechos sindicales, pero la refinería tiene que seguir funcionando. Y es altamente sintomático, Victoria, que la primera vez que la refinería La Teja para por un conflicto sindical es ahora, luego de que la vez anterior fue el 5 de julio de 1973. Y creo que las situaciones sociales del país no son las mismas que en ese entonces. La medida que tenemos ahora entre manos, para nosotros es desmedida y no tiene nada que ver con el espíritu de diálogo que hemos tenido de las partes hasta la semana pasada inclusive. Bien, esto podría seguir preguntando por aquí, pero en definitiva son temas que realmente le hartan a la gente, ¿no? Algunas discusiones o reivindicaciones, a veces demasiado como técnicas por parte de los sindicatos y los directorios de las empresas. Porque escuchábamos a Rodríguez decir, bueno, la culpa de que no haya guardia gremial es del presidente de ANCAP. Usted me está diciendo, bueno, no, en realidad nosotros le propusimos manejar en paralelo la posibilidad de que haya guardias gremiales. Entonces, y ahí queda como el responsable FANCAP que maneja como responsable, de hecho, a usted, ni siquiera al directorio, ¿no? Lo pone en su persona. Entonces, yo dejaría esa arena, ese barro, y iría a lo otro, a la cuestión más ideológica, que tiene que ver con lo que entiende el sindicato es la privatización de ANCAP, y lo que se entiende desde ANCAP es, bueno, dejar de seguir perdiendo dinero en un rubro puntual, que es el del Portland. Sobre ese tema, ¿qué opina? ¿Es posible inyectarle los 100 millones de dólares que reclama el sindicato para hacer la fabricación de Portland rentable, o es un despropósito? Victoria, primero lo que tenemos que aclarar es si es una cuestión de negocio o una cuestión ideológica. Si es una cuestión ideológica, yo no voy a entrar en la discusión. Si es una cuestión de negocio, sí. ¿Para usted ahora, qué es? Las decisiones de la empresa es una decisión de negocio. Es una decisión de negocio, ahora te lo voy a explicar por qué. Pero primero un principio. Sí. Primero un principio que creo que nos tiene que ubicar a cada uno en los roles. Las decisiones de la empresa las toma la empresa. Las decisiones que la empresa pueda tomar sobre la organización del trabajo deben ser negociadas con el sindicato. Eso está bien, eso es así, y el sindicato tiene que defender a los trabajadores. Pero la empresa no quiere atacar a los trabajadores, la empresa quiere seguir subsistiendo y la empresa quiere seguir viviendo sana y fuerte. El negocio del Portland es un negocio que por diversas razones, que tienen origen en las inversiones que se decidieron en el 2007 y que se descontinuaron en el 2016, discontinuaron cuando las inversiones que estaban planteadas podían ser rentables o no rentables, pero en el entorno competitivo en el cual había solamente 2 empresas que producían Portland en Uruguay. Y ahora hay 3 empresas que producen Portland en Uruguay y una cuarta que importa. Entonces, a veces el no tomar decisiones es tomar caminos y tomar decisiones. Eso fue lo que pasó. Así que acá hay una decisión de negocio. Nosotros acá podemos invertir 100 millones de dólares en instalar un horno. Creo que la presión que hay para bajar los combustibles se explica sola. ¿Es rentable aplicar 100 millones de dólares para montar un horno
bueno, ¿qué mercado hay? Y no hay mercado. No hay mercado. El mercado uruguayo ahora está sobresaturado de capacidad de producción y hay 2 plantas que son mucho más modernas, mucho más eficientes y con una tecnología mucho más avanzada que las plantas de ANCAP. El costo de producción de ANCAP quizás sea el doble del costo de producción de nuestra competencia. Entonces, poner plata por poner plata, usar plata de los uruguayos para gastar en inversiones, no nos parece prudente. Eso es una decisión de negocio, es una decisión que se contrasta con los números. Bien, pero entonces Número- está planteando de alguna manera que desde ANCAP se manejan decisiones de negocios y desde el sindicato decisiones ideológicas. Porque los No, números yo tendrían que dar lo mismo para unos y para otros. Bueno, esa es la consecuencia del trabajo que hicimos con el sindicato el año pasado, cuando analizamos 6 escenarios de negocio distintos, y el sindicato no objetó los 6 escenarios, se agregó un 7º escenario, en el cual planteaba un plan de infraestructura y un plan de vivienda que quintuplicaba en el presupuesto quinquenal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Estamos hablando de realidades o estamos hablando de utopías? Claro. ¿Estamos hablando de situaciones que son accesibles o no? Yo también desearía que hubiera un plan de viviendas para solucionar la vivienda de todos los uruguayos, pero un shock de vivienda, un shock de infraestructura es por una única vez. Y uno cuando monta una planta, cuando hace una inversión en una planta industrial, es para que opere y que rente durante muchos años, no solamente por una vez. Entonces, los números dan lo mismo, el problema es la interpretación de esos números o cuando se introducen otros conceptos que son totalmente ajenos a las decisiones de negocio. ANCAP se ha manejado muy profesionalmente este último año con el tema del Portland. Hemos sido muy transparentes con los diagnósticos que tenemos y ahora la solución es ir al mercado regional, y para ir al mercado regional, ahora entendámonos, para vender Portland hay que ir a visitar las barracas. Y ANCAP no tiene una fuerza comercial para ir a visitar las barracas en el sur de Brasil o en Argentina. Y además, si nosotros fuéramos con la marca ANCAP a vender en Argentina, ¿qué esperamos que haga la competencia? ¿Nos van a regalar el mercado? O sea, para ir a esos mercados, para ir a otro mercado, hay que ir de la mano de alguien que esté instalado, que tenga mucho interés o que tenga mucha fuerza. Nosotros estamos ofreciendo activos importantes como son nuestros activos industriales que pueden servir de cabecera de puente para entrar a Argentina o al sur de Brasil. Estamos ofreciendo la marca ANCAP en el mercado local y estamos ofreciendo una participación en el mercado y un prestigio en el mercado local. Eso lo estamos ofreciendo para ver si podemos atraer a alguien que quiera hacer de un negocio regional y pasar del negocio local y voluntarista a un negocio regional. Porque de eso se trata. Tenemos una capacidad de producción en Uruguay que excede la demanda. Eso es objetivo, eso no se puede contrastar. Y si nosotros obligamos al Estado a que le compre ANCAP, entonces encarecemos la obra pública. Y quiero que entendamos, hemos hablado cientos de veces sobre el costo de los combustibles o sobre lo caro que son los combustibles en Uruguay. Ya quedó saldada la deuda de quién es el más culpable o si ANCAP tiene más responsabilidad o menos responsabilidad en eso. Pero en el tema del Portland, hasta hace poco había solamente 2 actores en el mercado. Y había un actor que tenía el doble de costo de producción que el otro. Y ese que tenía el doble de producción que éramos nosotros, suponía presionar el precio al alza. Y mientras nosotros perdíamos plata, nuestros competidores ganan muchísimo dinero. Está claro. ¿Sí? Entonces, alguien se puso a pensar cuál es el sobrecosto que tiene para la sociedad, para la industria de la construcción, el Portland producido por ANCAP. Nosotros sí lo calculamos. Nosotros, en función de los números de equilibrio que entendemos que puede llegar al mercado local, estimamos en $40 millones por año el sobrecosto que paga la industria de la construcción por su materia prima. Imagínense eso lo que derrama después en la industria de la construcción, claro, en los empleos en la construcción y en la obra pública. Ese es el tema de fondo que tenemos que resolver, y no se resuelve con frases bonitas ni con declaraciones rimbombantes. Se tiene que resolver con trabajo, tratando de conseguir inversores que se arriesguen a invertir en Uruguay para operar para la región. Bien. Ahora, ¿cómo se sigue a partir de mañana, cuando se va a empezar a reactivar la refinería nuevamente? En un principio no habría que importar combustible por este paro concreto, pero bueno, parecieran que se volaron los puentes en esta jornada. ¿Cómo siguen mañana? No. Los puentes nunca se pueden volar porque no hay divorcio posible entre el sindicato de la empresa y la empresa. Primer punto. Segundo, no sé quién dijo que no había que importar combustible, porque nadie tiene seguro lo que va a pasar en los próximos días.
Y ANCAP no puede arriesgar el suministro de combustibles a la población, porque lo esencial es el suministro de combustibles a la población. Bien, pero Nosotros tenemos si se reactivaría mañana, ¿qué necesidad habría? Bueno, eso lo puede decir alguien que no trabaja en la refinería. Yo calculo que el sindicato de ANCAP no lo puede decir, porque no es 24 horas de paro. Lo dijo, El paro empezó lo dijo el técnicamente a las presidente de 22 horas FANCAP, después. Dijo que en 6 horas mañana Bueno, estaría reactivado. me extraña, digo, él es operador de refinería, aunque capaz que hace tiempo que no va a la refinería, pero digo, desde las 22 horas de ayer a las 22 horas de hoy es el paro sindical. Pero la refinería, para parar, no es un switch. Claro. La refinería empezó a parar ayer a las 2 de la tarde, en el mismo momento que tuvimos noticia que el sindicato iba a retirar todo el apoyo para la operación de las plantas. Y la refinería no se puede activar de la noche a la mañana. Lleva 3, 4 días en un proceso normal volver a producir en especificación. Entonces, la pregunta que yo hago es, si en todas las puestas en marcha luego de las paradas de mantenimiento, cuando los equipos están sumamente chequeados y fueron reparados a nuevo, si en las paradas de mantenimiento la puesta en marcha tiene inconvenientes como pérdidas de producto, pérdidas de vapor, vibraciones en los motores, un montón de cosas mecánicas, ¿por qué en este momento sería la excepción? O sea, si sale todo muy bien, y esperemos que así sea, en 4 o 5 días tenemos la producción otra vez empezando a estabilizarse como lo teníamos la semana pasada. Pero no es instantáneo. Ahora, ¿Y hay en depósito combustible o no? ¿Para cuántos días, supuestamente? Bueno, nosotros tenemos los inventarios por debajo de los inventarios normales medios, porque hay una gran demanda de gasoil. Pero nosotros ya tomamos medidas para importar gasoil para estar cubiertos por cualquier eventualidad. Porque así como la refinería no se apaga con un switch, demora varias horas o días para apagarse en una parada planificada. Esta no fue una parada planificada, esta fue una parada de emergencia. Así como pasa eso, tampoco es fácil ponerla a producir en línea inmediatamente. Demora 3, 4, 5 días con suerte. Pero tampoco es posible importar de la noche a la mañana. Para importar hay que seguir un procedimiento, para importar hay que conseguir un proveedor, para importar hay que conseguir un flete, para importar hay que tener una ventana de carga que sea coincidente con los intereses del proveedor y los intereses de quien compra. No es inmediato. Nosotros no podemos perder de aquí hasta el fin de semana suponiendo que va a salir todo bien, y si sale mal, ¿quién se hace responsable de la falta de combustible? Entonces acá no es un tema de quién es más responsable o quién es medio responsable. Para acusar hay que tener propiedad, no acusa quien quiere sino quien puede. Y además hay un tema de fondo, y se trata en que por alguna razón nunca una medida sindical había afectado el funcionamiento de la refinería desde julio de 1973. Y la razón es que hay una obligación que los trabajadores de ANCAP tienen, sienten y han respetado, porque de hecho, a pesar de que la decisión del sindicato del día de ayer era de abandonar los puestos de trabajo a las 22 horas, primó la responsabilidad y muchos trabajadores acompañaron en un proceso de parada lo más normal posible. Lejos de ser normal y habitual, pero lo más normal posible. Y el día de mañana, Victoria, nos sentaremos a conversar como siempre. Estos son escaramuzas que hay mucha declaración pública que capaz que ayuda menos de lo que tiene que ayudar. Pero acá el foco no está planteado en la negociación, no está planteado en la negociación del convenio colectivo que nosotros aspiramos a acordar con ANCAP, con FANCAP, que tenga que ver con las carreras horizontales, que tenga que ver con el desarrollo de carreras de las personas, que tenga que ver con la flexibilidad, con la polivalencia, con conceptos de eficiencia, los mismos conceptos que estaban escritos como declaración y por mucho tiempo dominaron la relación entre las partes en el convenio de 1993. En 1993 se hablaba de polivalencia, se hablaba de flexibilidad, se hablaba de relaciones serias y profesionales y sanas, responsables entre las dos partes. Bien. Pero si se establece que hay que dar 48 horas de preaviso y una de las partes no da las 48 horas de preaviso, 1, 2 y n veces, bueno, tendremos que revisar el convenio. Y eso es lo que está planteado. Stipanisic, muchísimas gracias de verdad por su tiempo. Muchas gracias a ustedes, a las órdenes. No, por favor. Bueno, panelistas, estamos contra reloj para cambiar de tema. Ya está nuestro siguiente invitado por allí, pero esto necesita una mínima reflexión de parte de cada uno de ustedes. Sí. Escucharon las dos partes
y las razones, además de fondo, que explicaba el presidente de ANCAP. Breve, por favor. Sí. No, yo dos cositas breves. Una, el presidente de ANCAP no puede entrar en el tema más político y se queda en lo técnico, que es lo que es además, y bien solvente que es. Explicando, se podrá estar de acuerdo o no, pero es clarísimo. No puede entrar en el tema político, que para mí en el fondo de esto, yo lo dije antes, pero está la ley de urgente consideración. Bien. Sin duda. Cualquier chispita, cualquier motivo de conflicto tiene una sobredimensión, porque acá hay otro fin ulterior que es la LUC. Y lo otro que quiero decir rápidamente es el poco sustento de los 100 millones de dólares para la planta de cemento. Haciendo una cuenta muy de almacenero, alguien la podrá corregir, pero 100 millones de dólares equivalen a $6 la bolsa de Portland, más o menos, a 16.666.666 bolsas. Se precisan 3 bolsas por metro cuadrado, más o menos, para construir. O sea que se pueden construir 5,5 millones de metros cuadrados. Serían soluciones habitacionales para 50.000 viviendas, 55.000 viviendas de 50 metros o 100.000 viviendas de 100 metros. Al revés, 100.000 de 50 o 50.000 de 5. El déficit de vivienda son 60 o 70.000. Es decir, ¿por qué no invertir los 100 millones de dólares en comprar el Portland para hacer toda la vivienda en vez de tener un lugar para darle trabajo a los compañeros del señor sindicalista Rodríguez? Breve, por favor. Bueno, prometo, breve. Insistió el presidente que hay mucha declaración pública y que eso no lo hace, sí, que no lo hace suma, bien. Sí. Bueno, en el marco de una declaración pública que acaba de hacer, ¿no? En todo caso, me parece interesante reivindicar lo que él reivindica, que yo espero que ocurra con mi intervención anterior, el espíritu de diálogo que en cualquier circunstancia no debe cortarse. Bien. Vero. Creo que ratificar un poco lo que decíamos antes, ¿no? No cambió tanto el panorama con las dos notas, la negociación está complicada, me gustaría creerle y que mañana todo el mundo se va a sentar con el mismo espíritu de diálogo. No parece ser que esta medida haya contribuido ni de un lado ni del otro. Por un lado, por supuesto que para la refinería tiene un impacto importante, no solo el impacto económico, y por el otro este anuncio de importar combustible creo que también es de alguna manera, bueno, cada uno ratificándose en su postura. Ojalá sea, bueno, en el ámbito del Ministerio de Trabajo o en el ámbito que tenga que ser, realmente un ámbito de diálogo. Alfredo, y cerramos. Los puentes no se pueden cortar nunca, no se cortaron antes. ¿No? Incluso una vez que Mujica, en la asunción de Sendik como presidente, le dijo a los de ANCAP, ustedes no son los dueños, hoy le recordaba Juan Chuní, ustedes no son los dueños, ustedes son suplantables. Son suplantables, es decir, se lo dijo Mujica como presidente a los propios funcionarios de ANCAP, adelante, no cara a cara. Y yo creo que hay que tener cintura para negociar. El ministro de Trabajo estaba de acuerdo en dar 15 días más de vigencia al convenio, cosa que el directorio de ANCAP no aceptó. Ahí medio rígido. Es lo que digo, la pulseada. Y lo otro, por favor, no veamos conspiraciones que cualquier conflicto que va a surgir de aquí hasta abril es producto de la LUC. Porque hay mucha esa paranoia que hay en alguna gente que está nerviosa, entonces dice, que todo es por la LUC. No, hay conflictos que son por conflictos. Este caso ANCAP tiene sus razones, equivocadas, acertadas, no sé, pero es por ANCAP. Vamos a ver después qué opina. Qué ingenuidad.